Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. El viernes a las 8 estamos aquí. Tenemos media vigilia. Y si Dios quiere, hasta que nos vayamos. Y el domingo estamos acá predicando la palabra. El domingo tenemos ayuno congregacional desde las 9 de la mañana. Estamos en victoria, estamos contentos. Y hoy, miércoles en la noche, continuamos con las historias de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de un tremendo personaje bíblico llamado Job, en la voz de nuestro hermano Pedro Delgado. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga más. Bueno, aquí estamos. Vamos a cumplir con nuestro... Ok, ¿me escucha ahora? Qué bueno, amén. Vamos a cumplir con lo que nos tocó a nosotros. El libro de Job. Vamos a leer en... Amén. El libro de Job, capítulo 1. Ok. Dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. El tipo tenía mucho, pero mucho dinero en ese tiempo. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ese era Job. Dice que era un hombre recto, que era un hombre rico, pero rico. Tenía muchísimas ovejas, muchísimos criados, que dicen muchísimos, no dicen ni la cantidad de cuántos eran. Entonces, si usted imagínese, tenía muchísimos criados y tenía muchísimas ovejas, camellos, hacían banquetes sus hijos todos los días, y todos los días Job iba a santificarlos y hacía holocausto. O sea, que si póngale no sé cuántos animales él sacrificaba por día. O sea, tenías como para hacerlo todos los días como lo hacía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí el libro de Job. El nombre en hebreo es Job, y su significado es aquel que soporta penalidades. Aquel que soporta penalidades. O sea, ya saben por dónde vamos, ¿verdad? Pueden decir amén, pueden gritar. Estamos aquí, aporten. La localización de esto, amén. La localización dice que era en la tierra de Uz. La tierra de Uz, según los expertos, dicen que estaba al sur de Israel, de lo que es Israel ahora mismo, en la tierra de Dan, al sur. Edom, el nombre es Edom. Aproximadamente el suroeste de Jordania y el sur de Israel. Entonces está el mapa por ahí para que lo localicemos. Ok, ese que está en amarillo, ese es el reino de Edom, y eso es lo que dicen que era Uz, ¿verdad? Aunque
mientras estábamos buscando información de dónde era que estaba localizado, encontramos que mucha gente dice que está al sur de Siria. Pero, ¿cómo saber dónde exactamente era? Pues aquí nos dice que la Biblia nos da en Lamentaciones 4:21, dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. O sea que por ese capítulo, por ese versículo, podemos localizar que sí era ahí, ¿verdad? Entonces, la Biblia no nos habla en el libro de Job no nos habla de la mujer de Job, cuál era el nombre de ella, pero estuvimos buscando por ahí, su nombre era Dina. Y estos son datos interesantes, se llama Dina. Y su significado del nombre en hebreo, es que hay que sorprenderse, porque su nombre y significado, a todo el mundo llamaban antes con un nombre y ese nombre tenía un significado en la Biblia, ¿verdad? Entonces, el nombre de ella era Dina, con H al final, en hebreo, y su significado era justicia. Que no sabían eso, va. Su significado era justicia, ¿ok? Y otro dato interesante es que ella era la hija del patriarca Jacob. Tampoco lo sabían mucho, ¿verdad? Ella era hija del patriarca Jacob y Lea, su madre. Esto lo encontramos en Génesis 34, 1, 31. La Dina. Esa es la Dina, que ella tiene otro trasfondo, que si seguimos leyendo en Génesis 34, del 1 al 31, para los que quieran seguir, anoten ese dato. En Génesis 34, del 1 al 31, dicen quién es Dina y dicen lo que le pasó a Dina. Entonces, Dina fue tomada a la fuerza. Ella era una hija de Jacob y fue tomada a la fuerza. Dice que fue violada. Pues esta mujer viene con un trasfondo que no sabemos si tenía algún trauma. Se casa con Job. Job la toma como mujer y pues no sabemos qué era lo que traía ella, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver las consecuencias de todo esto, ¿verdad? Dice que el libro fue escrito entre el año 500 y el año 250 antes de Cristo. Entonces, el libro fue escrito en hebreo, pero tiene una similitud que tiene mucho arameísmo. Entonces se dice que posiblemente no fue entre esa fecha que dicen los historiadores, que a lo mejor fue un poquito más adelante, porque luego ese hebreo con el que se escribió ese libro cambió al arameo y luego ese idioma pues prácticamente fue desapareciendo poco a poco, ¿verdad? Entonces es un libro poético con un trasfondo que es un poco dramático, ¿verdad? La forma en que se lleva. Vamos a leer aquí desde el capítulo 6, en versículo 6. Un día vinieron presentes delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí es donde los religiosos se les quebranta el alma y no saben qué decir, porque cómo Dios está vendiéndole a Satanás a Job prácticamente. Se le está diciendo: ¿no has considerado? Se lo está ofreciendo: mira, ¿no lo has considerado? Si andas por ahí zarandeando, ¿dónde andas? Y no lo has considerado a él. Respondiendo Satanás a Jehová dijo:
¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has creado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tremendo, ¿verdad? El mismo diablo dijo, pues si tú lo tienes aquí debajo del brazo, tú lo tienes copado aquí, su casa, sus bienes, todo. No, él no va a temer, él tiene tu respaldo. ¿Cómo lo voy a tocar? ¿Cómo lo voy a tocar? Dice el verso 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. No sé si lo tenés por ahí. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de sus hermanos, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando. Vamos a poner una pausa. No sé si puedes poner la foto donde está él con su familia felizmente. Ahí está Job. Ese era Job, mira, con su ganado, sus camellos, su esposa, sus hijos. Hombre adinerado, hombre rico en abundancia, no le faltaba nada. Lo que le faltaba es lo que le viene y yo sé que no lo quería. Así que ese era Job. Seguimos el 13, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. O sea, guerra. Vinieron contra ellos y los mataron a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vamos a poner una pausa aquí. En ese tiempo, todo lo que sucedía, según ellos, venía de Dios. Se le echaron la culpa de que el fuego que cayó del cielo venía de Dios. Todavía hay gente que tienen ese pensamiento de que todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Y por cierto punto tienen razón, pero no todas las cosas que le suceden al cristiano vienen de parte de Dios o porque Dios lo permitió. Hay consecuencias de nuestras decisiones, del pecado, de nuestra forma de vivir, y esas son las cosas que vienen a tu vida. ¿Ok? Dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Otra guerra. Le llevaron los camellos. Mataron los criados. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que está hablando, estamos en el capítulo 1 todavía, estamos por el verso ¿qué? El 18. Y todo lo que le está pasando a Job. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Todas estas cosas que le sucedieron y este hombre se mantuvo firme en el Señor. O aún así adoró al Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
¿Cuántos de los que estamos aquí hoy estamos con esa fe? Con esa firmeza delante del Señor, de que aún lo que te suceda, vas a estar así de firme. Creo que es como que, wow, está fuerte esto, ¿verdad? Perdemos el carro, nos ponemos a llorar, nos podemos a quejarnos. ¿Cuántas cosas no pasan por nuestra mente? Un divorcio, la familia, los hijos, se aloca nuestro sistema, cosas suceden, toman decisiones que no, dicen cosas que no tenían que decir, luego se arrepienten, ¿verdad? Malas decisiones en la toma en el diario vivir de día a día, que todo se lo achacamos a Dios. Pues si Dios quiso que fuera así, pues ¿qué voy a hacer? Son las malas decisiones. Vamos a pensar en esas decisiones que vamos tomando día a día. Perdemos el trabajo y queremos comerlo a Dios. Dios, ¿pero por qué? Yo daba todo lo mío aquí en este trabajo. Llegaba el primero que llegaba, el último que me iba. Terminaba los informes, terminaba los trabajos. ¿Por qué perdí este trabajo? ¿Por qué? Entonces empezamos a reclamar a Dios. Y eso viene por aquí adelante. Cuenta la palabra que mucha gente consideran a Job como que era un profeta en algunas religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islam y el racismo. El libro de Job es narrada en el Tanakh como el Antiguo Testamento. Esta región donde se cuenta de que Job no era judío. No sabemos de dónde venía, pero no era judío. Y se dice que el autor del libro supuestamente es desconocido, pero por la historia se lo atribuyen a Moisés. Cómo Moisés conoció la historia de Job, se dice que fue cuando salió de Egipto. Cuando salió de Egipto yendo al desierto. En ese momento él conoció la historia de este hombre, Job, y por eso se la atribuyen a él, de que él fue quien la escribió. Pero no, prácticamente es desconocido, es un dato que no es oficial. Pero pues lo que dicen los escritos, y dice que este hombre era un hombre recto delante del Señor, era un hombre justo, no había nada que lo pudiera acusar de que no hacía nada, pero él tenía un gran ¿cómo decir? Un gran temor, vivía con temor, porque ¿qué nos dice de que él hacía holocausto diariamente por sus hijos? Él temía que sus hijos estuvieran pecando delante del Señor. Dice, si mis hijos pecaron, y hacía él holocausto todos los días. Entonces eso nos dice de que él sí tenía ese temor, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está aquí? ¿Dónde están mis papeles? Vamos por ahí. No sé dónde terminaron mis escritos, no están ahí en el... ¿No están? Ok, bueno. Sigamos. En el segundo capítulo dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino
también entre ellos. Y presentándose delante de Jehová, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? La segunda vez, vuelve otra vez y le pregunta lo mismo. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo pensamos nosotros? Pero venga, ¿cuál es el detalle de Dios con Satanás decirle que sobre Job otra vez? Si ya le dijo y fue y le prácticamente lo dejó en la quiebra, lo dejó sin nada, lo dejó sin hijos, lo dejó prácticamente sin dinero. Es una cosa que destruye la sabiduría de los religiosos. ¿Por qué Dios estaba haciendo eso? Dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, que eso es lo que le faltaba, porque tenía de todo, tenía un montón de animales, lo que le faltaba era, como decimos aquí en Puerto Rico, sarna para rascarse, y ahí se la dieron, pero no la quería él. Dice, una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, no sé si tienen la foto por ahí que le traje. Ahí llegó Dina, la justiciera. Tiene la foto, hermanos. Allá atrás media, si tienen la foto de Dina. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aún estando ahí en la ceniza, rascándose con un tiesto, lleno de llagas, lleno de la sarna maligna, no pecó contra Dios. Y viene la mujer, la Dina, que viene llena cargando muchísimos prejuicios por todo lo que había pasado, quizás no había sanado todas esas heridas, y pues así dice que habló como una mujer fatua, has hablado, como sin sentido, que recibiremos de Dios el bien y el mal no. O sea, vamos a recibir lo bueno de Dios, pero el mal no lo vamos a recibir. Y volvemos otra vez y recalcamos, antes todo venía de Dios, según ellos, porque no conocían el maligno, no conocían el mal, solamente sabían que había un Dios y que todas las cosas venían de parte de él. Este libro de Job es el más malentendido de la Biblia. Es el libro de Job, dice. En algunas iglesias el libro de Job es más citado que el Nuevo Testamento. Y la frase Jehová dio y Jehová quitó, que está en Job 1:21, es el más conocido de las palabras que las palabras de Jesús cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Que lo dice en Juan 10:10. Yo traía un trasfondo sobre el libro, específicamente capítulo por capítulo del libro de Job. Pero el Señor me lo cambió. Dijo, ¿me van a comparar? ¿Es Job o es Jesús? Porque la Biblia, la iglesia, predica mucho sobre Job, sobre las aflicciones que tuvo, pero no van más allá donde Jesús fue el que hizo el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario.
Dice, ¿existe una similitud entre la vida de Job y la vida del creyente? Job representa un ejemplo o un patrón para el cristianismo. ¿Tienen las declaraciones de Job más autoridad que las de Jesús y Pablo? Estas son preguntas sustanciales y merecen ser una respuesta clara. Job es tal vez el libro más antiguo de la Biblia. Habla de un hombre que vivió después de Noé y antes de Abraham. Entre Noé y Abraham está Job. Pues por eso posiblemente uno de los libros más antiguos de la Biblia. Era el hombre más rico de la época, un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Satanás es en su rol de acusador. Vemos Apocalipsis 12:10. Ese no se lo di a los muchachos ahí atrás, pero lo voy a buscar aquí rapidito. En Apocalipsis 12:10. No sé si lo tengan, lo pueden conseguir, ponerlo en la pantalla. Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Dónde sale que Satanás era en su rol de acusador? Donde estaba acusándonos de día y de noche. Delante de nuestro Dios, de día y de noche. Tienta a Dios para que quite a Job su abundancia. En Job 1:6 al 11, ya lo leímos. Pero Dios no puede ser tentado por el mal. Eso está en Santiago 1:13. E informa al diablo que la abundancia de Job está bajo su poder, o sea, Satanás tenía el dominio. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Eso fue en Job 1:12. Leímos, desde el pecado de Adán y Eva en el huerto, el diablo ha sido el Dios de este siglo y ha tenido autoridad para robar, matar y destruir. Segunda de Corintios 4:4, Juan 10:10. La única forma que existe para experimentar la protección de Dios de los ataques del diablo es a través de un pacto. Un pacto es un acuerdo entre Dios y una persona o un grupo de personas que extiende a ellos la provisión, protección y abundancia de Dios, mientras ellos obedezcan la voz de Dios y los reglamentos del pacto. Al leer el libro de Job es obvio que este no participaba en el pacto de Dios. Que Dios cortó con Abraham. El pacto que Dios cortó con Abraham porque Job no disfrutaba de la protección que exigía bajo el pacto. Dios había declarado a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Job vivía en temor y no contaba con el escudo de Dios. Y eso lo vemos cuando él está constantemente, día tras día, ofreciendo holocaustos por sus hijos. Y esto vamos a ver más adelante que dice que lo que temí, eso me sobrevino. Job tampoco disfrutaba de las promesas que existían bajo la ley del pacto, bajo el pacto de la ley. Dios había prometido a Israel, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Eso está en Deuteronomio 28:7. El diablo y los enemigos de Job le quitaron todo en poco tiempo, porque Job fue un hombre bendecido, pero no protegido por un pacto. Él sacrificaba en temor y su vida reflejaba más la vida de un hombre que no obedecía a la voz de Dios. Si no oyeres la voz de Dios, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, tendrá tu vida como algo que depende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Deuteronomio 28:15. Así vivía Job, con un temor diario, de día y de noche. Es obvio que Job vivía sin la certeza de un pacto de protección de parte de Dios. El hecho de que Job fuese un hombre perfecto y recto le salvó la vida. El justo es librado de la tribulación, mas la justicia librará de la muerte. Proverbios 11:8.
pero fue un hombre sin conocimiento y sin revelación. Después de muchas discusiones teológicas con sus amigos acerca de todo el mal que había sucedido, que estos son los que vienen supuestamente a darle su pésame a sus amigos, que vienen a estar con ellos por todo lo acontecido. Dice que estuvieron callados delante de él y no se atrevieron a decir ni una sola palabra por 5 días. De hecho, Job fue un hombre perfecto y recto de la vida, el justo librado de la tribulación. Okay. La respuesta de Job es importante para todos aquellos que tienen interés en este libro tan antiguo. Habla de lo que entendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aún siendo un hombre perfecto, Job tenía que arrepentirse ante la revelación de Dios. Esta declaración efectiva anula casi todas las conversaciones que ocupan tanto capítulo y espacio. Job admitió su ignorancia, intercedió por sus amigos, Dios aumentó al doble todo lo que pertenecía a Job. Si vamos libro por libro, capítulo por capítulo, vemos cómo Job, después del capítulo 2, vamos al libro de Job, rapidito. Yo estaba bien, cuando el pastor me dijo que viniera, yo decía, wow, el pastor me dio 42 capítulos. Esto está fuerte. 40 minutos. Pero después dije, de que yo me estoy quejando porque va a venir uno que le va a tocar Salmos. Y ahí pues, ¿verdad? Ese sí va a tener que buscar bastante información. No sé quién le tocó Salmos, bendito. Vamos a estar orando por usted todos los días. Vemos después del capítulo 2 y adelante que todo lo que le aconteció a Job en eso prácticamente 2 capítulos, no sabemos, ¿verdad? Cada vez que hay un punto y una coma, pues es un tiempo que transcurre, puede pasar días, semanas, meses, años, ¿verdad? No sabemos qué tan rápido fue todo esto que estuvo aconteciendo, pero está terrible. ¿Y cuánto de nosotros podríamos soportar que perdemos el carro en un choque o nos lo robaron y andamos, dice el mexicano, mi esposa, que andamos agüitados rápido, es como cabizbajo, como con pesar. Imagínense perder los hijos, perder todo. Sí, vemos entonces el capítulo 3 que comienza Job y dice que maldice el día en que nació. Y de ahí en adelante sigue buscando y quejándose. Vienen sus amigos a aconsejarlo. Ahí ya abrieron su boca y comienzan a decirle esto. A lo mejor fue que hiciste algo, a lo mejor fue que pecaste contra Dios, a lo mejor que... Porque tenemos amigos que son de ayuda, pero tenemos amigos que de verdad que no debemos escuchar las cosas que nos dicen, acusándonos. Y esto no solamente los que somos casados, escuchamos a la esposa que nos dice, te dije que no hicieras eso. Pero no es que nos están acusando, nos están diciendo, lo debiste haber hecho de otra manera. Y pues tenemos el acusador todo el tiempo. Y a veces son influenciados, y no estoy diciendo que las esposas son las que están influenciadas por el enemigo, pero estas cosas suceden. Y son, sí, yo hace un tiempito comencé a llamarlo los ayudantes de Satanás, porque se dejan usar, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que tener nuestra mente todo el tiempo ocupada adorando al Señor, buscándole, clamándole, adorándole. Dice que de día y de noche meditemos en la palabra, porque van a venir los dardos del enemigo diariamente, vienen a nuestra mente. Y desde que nos levantamos adorando al Señor, meditando en su palabra, para que cuando esos dardos lleguen, lo podamos, con la armadura que se supone que tengamos, pues podamos, ¿verdad?, combatirlos.
Pero a veces, sin querer, se pueden convertir en los ayudantes de Satanás. Porque empiezan a dar opiniones y cosas que no tienen que darlas. Si usted piensa algo de una persona, si el Espíritu Santo te da, que se lo dé, se lo da. Pero si no, mejor guárdatelo, ora, estás seguro de que tienes que decirlo y lo dices. Pero así son sus amigos de Job comienzan a reprenderle y a decirle que pues a lo mejor hiciste algo malo, no sé qué fue lo que pasó. Job comienza en el capítulo 6 a reprochar la actitud de sus amigos, porque ellos comienzan a acusarle, comienzan a decirle, no, que a lo mejor tú hiciste algo mal, a lo mejor no tenías que hacer el holocausto por una vaca, a lo mejor eran 5 vacas por cada hijo, porque no sabemos qué tan profundos eran esos pecados y todas esas fiestas que ellos hacían. Pues estaban horas y horas. Dice que terminaban de una y se iban para la otra, a la casa del otro, y así seguían. Y eran 7, así que tenían para hacer una fiesta todos los días de la semana. Y llega el momento en que Job comienza a argumentar contra Dios, comienza a querer, le sale, decimos acá lo boricua. Espérate, Dios, ven acá, yo te hago, todos los días te entrego un holocausto, yo te presento a mis hijos delante de ti, los santifico, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy un hombre justo, yo soy, ¿verdad? Justificándose, diciéndole a Dios, ¿por qué tú me estás haciendo esto? O sea, yo no me lo merezco, ¿por qué? Entonces, hasta que llegue el momento en que le toca al Señor comenzar a decirle, ¿qué sabes tú de la vida? ¿Qué sabes tú? O sea, yo no quiero darle detalles porque me gustaría que ustedes también leyeran el libro para que entiendan de las partes que tiene, ¿verdad? Cuando el Señor comienza a decirle, ¿qué sabes tú de cómo se formó, cómo crece el embrión en el vientre, cómo crecen los huesos, todas esas cosas? Es un libro fascinante y no se toma mucho tiempo en leerlo, pero los amigos, los que vienen a decirle, a fomentar sobre él. Hay muchas cosas en este libro que es un libro profético, poético. Hay mucha gente que no le gusta, le gusta la lectura un poquito más sencilla, pero la verdad que es bien sencillo leerlo, de verdad. Y no, si quieres saber dónde está entre Génesis y el Apocalipsis, está en el medio de... No, está antes de los salmos, todo el mundo busca los salmos, ahí está. Y antes de Apocalipsis, sí, ahí está. Pero está prácticamente en el medio de la Biblia. Cuando tú abres la Biblia ahí, casi siempre te sale ahí o te salen los salmos. Pero está bien, tiene muchísimas cosas. El Job no tenía conocimiento sobre el diablo. Eso es un detalle y esto lo vemos. Así que en el Antiguo Testamento existen muy pocas referencias del diablo. Para muchos autores del Antiguo Testamento, todo lo que pasaba en la vida provenía de Dios, que ya lo mencioné al principio. Dice, fuese bueno o fuese malo, todo venía de Dios. Todo erróneamente, eso era como ellos lo veían. Dice, sin embargo, en Malaquías 3:11, Dios declara que reprenderé también por vosotros al devorador, pero jamás había mencionado antes quién era o su rol en el mundo. Era un tema casi desconocido antes de Jesús. Y voy a recalcar que este libro se escribió antes que Malaquías. Es posible que en ese tiempo de Malaquías se estaba escribiendo este libro. Según los escritos, lo que estuve buscando, dice que posiblemente para el tiempo de Malaquías se estaba escribiendo este libro. Y ese dato lo encontré porque los escritos arámicos que están en el libro de Job provenían de esa época, de la época de Malaquías.
Dice, pero el diablo existía en los tiempos antiguos y de hecho Jesús y los autores del Nuevo Testamento nos aclararon bastante del tema. El diablo es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4, el príncipe de este mundo. Juan 12:31, el ladrón. Juan 10:10, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, y el maligno, Primera de Juan 5:19. Su rol es robar, matar, destruir, Juan 10:10, y su dominio es el mundo entero, Primera de Juan 5:19. El diablo mismo declaró a Jesús que los reinos de la tierra, su potestad y la gloria de ellos le fueron entregados, Lucas 4:5 y 6. Y Jesús no lo niega. Así fue en el tiempo de Job también. A los muchachos de media, por eso le dije que no le iba a dar las citas bíblicas, porque iban a ser más de 40 citas bíblicas. Juan vivía sin este conocimiento, entonces erróneamente culpaba a Dios por sus aflicciones. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Job 6:4. Pero nosotros, ahí está él, Job culpando a Dios. Esas citas ahí lo dice. Dice, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. En Job 6:4. Pero nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne, no es contra Dios, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el Efesios 6:12. Y si tomamos el escudo de la fe, podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, lo que estaba diciendo. Cuando vienen no queremos juzgar a nadie, pero comenzamos a decirle cosas a nuestro hermano que no teníamos que decirle. Tenemos que pasarlas por el filtro. A ver si son de parte del Señor o no. Job no tuvo acceso a la revelación de las Escrituras porque vivió antes de ellas. ¿Okay? Su conocimiento de Dios estuvo limitado a lo que había escuchado de sus antepasados. Prácticamente por cultura, él le servía a Dios. Por tradición, por lo que había conocido de sus antepasados. Él mismo dijo, de oídas te había oído. Vamos a hacer una pequeña paréntesis aquí. Vamos a decir que hoy aquí quienes no conocen a Dios todavía, están como Job, de oídas. A lo mejor aquí no, pero a lo mejor en otras iglesias eso pasa. Aquí todo el mundo lo conoce. Gloria a Dios por eso. Siempre decimos así para que nadie se sienta persuadido, pero realmente yo viví un tiempo así. Yo estaba en la iglesia y predicaba y tomaba parte, pero no había conocido a Dios. Tuvieron que pasar situaciones en mi vida en las que me hicieron ver a Dios, a conocerlo, ¿verdad? Así que por allá en otras iglesias de otros lugares, pues no hay hay gente que no lo conoce. Aquí todo el mundo lo conocemos, gracias a Dios. Sí. Pero ¿qué es del creyente? La revelación de Dios a través de Jesucristo es la máxima revelación que existe. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Si alguno quiere conocer a Dios, solo es necesario ver a Jesús porque Él es Dios en la carne. El que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Juan 14:9. Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Y Él es la imagen de Dios, invisible. Todo lo que piensan de Dios, piensa Jesús. Todo lo que dice Dios, dice Jesús. Y todo lo que hace Dios, hace Jesús. Jesús nos muestra cómo es realmente Dios. Sin ningún misterio ni duda. Lo que es Dios es Jesús. Y Dios mismo dijo acerca de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. A Job le faltó esta revelación. No somos como él. A nosotros tenemos, gracias a Dios, somos en el pacto renovado, el segundo pacto, y conocemos
las cosas que hizo Jesús en la tierra y todo lo que su amor. Amén. Así que no somos como Job. Job no había nacido de nuevo. Una de las diferencias más importantes entre el creyente y cualquier personaje del Antiguo Testamento es la diferencia espiritual. El creyente es una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, reconciliado con Dios, 2 Corintios 5:20, hecho justicia de Dios en él y un espíritu con él. Además, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y Cristo vive en nosotros, Gálatas 2:20. Ninguna persona del Antiguo Testamento experimentó algo similar. Eso es lo que Job no había vivido. Él tenía temor de Dios. Él tenía un temor diario, pero él no tenía revelación. Sí. Ninguna persona del Antiguo Testamento experimentó algo similar. El nacimiento transforma al hombre, le libra de la potestad de las tinieblas, le traslada al reino de Jesús. Automáticamente el creyente recibe autoridad sobre toda fuerza del enemigo. En Lucas 10:19 nos habla de eso. Es obvio que la ignorancia de Job, más el hecho de que no había nacido de nuevo, le dejó expuesto a las tácticas de Satanás. El creyente no tiene que pasar por lo mismo. Job no tenía armas para luchar. Esas armas. Una de las realidades más gloriosas bajo el nuevo pacto es el hecho que Dios ha capacitado al creyente para enfrentar todas las circunstancias. Vamos a parar. El nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Eso es de cuando Jesús nació para acá. Entonces, el antiguo pacto es el Antiguo Testamento. ¿Estamos claros ahí? Nos habla de que una de las realidades más gloriosas bajo el nuevo pacto es el hecho de que Dios capacitado al creyente para enfrentar todas las circunstancias adversas que existen en el mundo. El creyente no es una víctima, sino un vencedor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, 2 Corintios 2:14. Al mencionar lo que Dios nos ha concedido por Cristo, es fácil observar la gran diferencia que existe entre la vida del creyente y la de Job. Hemos recibido la autoridad del nombre de Jesús en Hechos 3:6, la promesa del Espíritu Santo, Hechos 1:4-8, la armadura de Dios en Efesios, los dones del Espíritu en 1 Corintios 12:1-2, las llaves del reino para atar y desatar, Mateo 16:19, la palabra de Dios, Juan 17:8, el poder de la fe, Marcos 11:22, grandísimas y preciosas promesas, 2 de Pedro 1, del 3 al 4, y la paz que sobrepasa el entendimiento, en Juan 14:27, y Filipenses 4:7. Además, no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Entonces, ¿cómo puede un creyente pensar por un minuto que su vida es comparable a la vida de Job? A Job le faltó el conocimiento y las armas para luchar. ¿Cuánto dan gracias porque tenemos esas armas? Gloria a Dios. Fue una víctima, pero nosotros no. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición, Efesios 1:3. Job adoraba a Dios en temor y en ignorancia. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, sus hijos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos. De esta manera hacía todos los días Job 1:5. Evidentemente era un hombre de buen corazón, pero adoraba y sacrificaba en ignorancia. Gracias a Dios no vivimos en esa misma ignorancia. Jesús declaró, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23-24. En algún significado nació, en espíritu significa nacido de nuevo y en verdad significa según la revelación de Jesús a través del nuevo pacto. Dios demanda nuestra adoración
no según nuestras supersticiones y temores, sino según la revelación de su amor y gracia a través de Jesús. Job no podía adorar así, pero nosotros sí podemos. Job vivía en temor. Ya hemos mencionado que el espíritu que controlaba a Job, como todos los que viven sin conocer a Jesús, es un espíritu de temor. No voy a repetir otra vez que hacía todos los sacrificios día a día, pero ya tienen la idea, ¿verdad? Claro, ya eso no se les va a olvidar, porque estaba en temor todo el tiempo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, perdieron instantáneamente su confianza en Dios y tuvieron miedo. Génesis 3:10. Es el miedo o el espíritu de temor lo que opera en la raza humana y produce las religiones, las supersticiones y los ritos paganos. El hombre que no ha nacido de nuevo no conoce a Dios. Y así es imposible tener una conciencia libre de pecado. Por eso Job sacrificaba todos los días por si acaso. O sea, por si acaso. Por eso exclamó y me aconteció lo que yo temía. De ahí viene eso. Pues lo que tú temes, eso es lo que viene. Y vemos gente que día a día vive así. Dice, no, yo me estoy preparando porque yo no sé lo que va a venir. Ok, está bien apercibido, pero tampoco es que tengas ese temor. Y tienen la alacena, como decía, alacenas es que le dicen. Las alacenas las tienen llenas de que ya el arroz se le está pudriendo porque ni lo saben tan siquiera cómo lo tienen que guardar. Y latas y cosas y no le van rotando ni nada. Y está bien, hay que percibirse, pero no al extremo. O sea, no puedes vivir en ese temor todo el tiempo. Porque el día que nos vayamos, el Señor sabe qué día nos vamos a ir. Tengas todo lo que tengas preparado, no lo tengas. Lo que tenemos que procurar es estar preparados para cuando llegue ese momento. Porque si no estás preparado, entonces ahí hay un problema. ¿Para dónde vas? ¿Ok? Sea es cielo o infierno. No hay otra que escoger. Y no que tenemos que vivir en temor como vivía Job. Pero tenemos que vivir preparados para cuando el día llegue, estar preparados para irnos con el Señor. ¿Ok? Aquí no existe el purgatorio, ni que te van a sacar de pena, ni que van a rezar por ti no sé cuántas noches para sacarte de ahí. Eso lamentablemente, eso no lo hay. Que me lo busquen aquí en la palabra donde lo dice, para entonces nosotros predicarlo. Pero no, eso no está. ¿Okay? Así que no podemos vivir en temor. No, nos preparamos, guardamos comidita, guardamos agua, amén, pero no hay en exceso, ¿ok? No te apasiones por eso, porque el día y la hora que nos toca partir, Dios lo va a saber, tengamos comida guardada o no la tengamos guardada. Dice que el creyente no vive así como vivía Job. Dice que Pablo declara que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no por sacrificios. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por temor. Romanos 1:17. Entonces la vida de un creyente es una vida de fe. Esto es plena confianza y certeza en la palabra de Dios. Amén. El hombre o la mujer de fe no duda, como dudaba Job, por si acaso, ¿verdad? El creyente pide con fe, no dudando nada. Santiago 1:6-8. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. Primero de Juan 3:21. Job no tenía esta confianza. Él se quedó en su miseria hasta que Dios le habló directamente y le instruyó. Job no tenía un intercesor. Algo que muchos no entiendan es que el diablo tuvo acceso al cielo para acusar al hombre hasta que Jesús se sentó a la diestra de Dios. Satanás era el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10, ya lo leímos.
Dice que estaba ya acusándonos día y noche. Ese es el acusador. Ese es tu trabajo. Dice que acusaba delante de Dios día y noche. Pero cuando vino la salvación, el poder y el reino y la autoridad de Cristo, el diablo fue lanzado fuera del cielo y Jesús fue nuestro representante ante Dios. Apocalipsis 12:10. Entonces Pablo declara, ¿quién es el que condenará? O sea, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Romanos 8:34. Esto es algo que jamás experimentó Job. El ministerio de Jesús a nuestro favor significa una enorme bendición para el creyente. Su sangre nos limpia, su espíritu nos llena, su gracia nos cubre y sus oraciones nos sostienen. Entonces, ¿a quién seguiremos? ¿A Job o a Jesús? Aunque es interesante leer acerca de un hombre de tanta paciencia y ver la misericordia de Dios en su vida, esta realmente no tiene mucha relevancia para el creyente del nuevo pacto. El Señor nos respalda con toda la abundancia del cielo, nos ha dado sus promesas y ha establecido un pacto eterno con nosotros a través de la sangre de Jesús. Vale la pena pasar más tiempo investigando el nuevo pacto en lugar de la vida de Job. Job es un ejemplo de lo que produce la ignorancia y el temor. Jesús nos habla de lo que es posible por la revelación y la fe. Job en su ignorancia culpaba a Dios por sus problemas. Jesús es Dios en la carne y culpó al diablo por la destrucción en el mundo. Job dijo que el Señor quita. Jesús declara que es el diablo quien quita. ¿Okay? Job dijo que los terrores de Dios me combaten. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera en la carga. ¿Dónde está Rosana? Lo canta muy bien. Mateo 11, 29, 30 dice eso. Yo creo que es obvio que para todos que nuestro ejemplo, la base de nuestra fe, se encuentra en Jesús y no en Job. Como dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, todos aquellos que estudian a Job para dejarse llevar, para que no les pase lo mismo que le pasó a él, vamos un poquito más para adelante. No es que no lo lean, para que aprendamos de cómo es no vivir en temor. Pues vamos un poquito más adelante y vamos a buscar los evangelios y vamos a ver las obras que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces, está aquí en la Biblia con un propósito. Lo leemos y aprendemos de cómo no debemos vivir nuestra vida en temor y reconocer que quien tiene control de todo es Dios y que no todas las cosas que nos pasan son por nosotros. O sea, no es por Dios, es porque hay unas contraindicaciones, ¿verdad? Unas letras pequeñitas. Si tú haces algo, pues vas a tener una mala, ¿cómo le dice eso, pastor? Un feedback o algo. Lo que va a regresar para atrás, pues no va a ser eso que usted quiere. Lamentablemente, tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Entonces, vamos a ver el pastor por aquí. Duro. Ponte sobre tus pies y vamos a hacer una oración. Repitan conmigo, Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.